¿Circuito tetrapatagónico cuándo comienza y de qué se trata? Sí, mira, bueno, este circuito de tetracrones en la Patagonia cuenta con 3 carreras en diferentes ciudades como es Villa Langostura, Bariloche y Esquel. Cada carrera es esquí, mountain bike, kayak y correr. Es muy importante este circuito patagónico porque va a reunir los mejores adeptos los mejores deportistas de la Argentina y también los mejores adeptos de este tipo de carreras. ¿Desde cuándo se hace? Mira, la primera fecha ahora te va a comentar Ignacio, cuando es en Villa Langostura, es a partir de julio hasta septiembre. Bueno, contanos un poco a quién está dirigido este circuito y cuándo arranca. Bueno, el circuito está dirigido a todas las personas deportistas y no, porque también se pueden hacer en modalidad de posta o individual o en equipo. Entonces, capaz que uno no hace todas las disciplinas, pero uno esquía, el otro anda en bicicleta, el otro rema, el otro corre. Entonces se pueden hacer con diferentes categorías. Y el circuito arranca el 9 de julio en Villa Langostura, el 27 de agosto en Bariloche y el 25 de septiembre culmina el circuito en Esquel. ¿Cómo surgió la idea? ¿Es la primera vez que lo están realizando? Sí, la idea es tratar de, bueno, en invierno, si bien el invierno cada vez es más corto, pero son las únicas carreras que hay y son carreras muy conocidas, muy queridas por la gente hace muchísimos años. En este caso, de las tres carreras, el de Esquel es el más viejo, por así decir. Pero bueno, siempre se trató de unificar, de que haya una Copa Challenge, un campeonato, y bueno, este año se va a iniciar, entonces esperemos que traiga más adeptos de lo que es Capital Federal, Córdoba, el norte de Argentino, porque bueno, nosotros que somos de acá de Villa Langostura o del sur, de Bariloche, de Esquel, estamos acostumbrados, pero la gente que viene a vacacionar, que utilice sus vacaciones para venir a los tetras. Bueno, Fernando, contanos un poco cuáles van a ser los escenarios y cuáles son las condiciones para inscribirse, cuánto cuesta, por ejemplo. Sí, buenísimo. Bueno, justamente es hablar de los beneficios para los corredores, que no son menos. Hoy la inscripción está en 350 pesos, anticipando la carrera en las 3 ciudades. La forma es contactarse mediante la página web de cada club, donde seguramente todos recibieron ya las news, y bueno, hacer la inscripción individual por ese medio. Así que bueno, eso por un lado. Después va a haber beneficios en todas las ciudades, ya sea en lo que es pase de esquí, alojamiento, restaurante, bueno, buscarle la vuelta para que sea tentador ir a estas carreras. Y después también va a estar en juego una Copa Challenger para cada categoría, donde se la va a llevar a su casa cada ganador que lo haya logrado 3 años seguidos. Así que bueno, esperamos poder seguir creciendo, como dijo Ignacio, el nacimiento de este circuito, y vamos a trabajar las 3 ciudades con mucha fuerza para lograr desarrollarlo. Muchas gracias. Gracias, chicos.